Gané $2 millones en la lotería y mis padres dijeron, «Le darás una parte a tu hermano o te vas de la casa». Me negué y al día siguiente, antes de irme, los encontré destruyendo mi billete de lotería. Por envidiosos, pero no pudieron hacer más que verme reír, porque ese billete era: «Me llamo Carlos, tengo 30 años y vivo en Madrid. Desde que era joven, siempre sentí que mi vida no era la misma que la de mi hermano. Mientras él vivía tranquilo, rodeado de atención y apoyo de mis padres, yo estaba destinado a ser el chico trabajador». No me malinterpreten, nunca me quejé, pero la diferencia siempre estuvo ahí. Mi hermano, David, siempre fue el preferido. Desde pequeños, nuestros padres siempre le daban todo lo que pedía. No importaba que yo estuviera trabajando desde los 16 años para ayudar con los gastos de la casa o que me pasara las noches estudiando para asegurarme un futuro. A David le daban todo, desde coches hasta viajes, sin que tuviera que mover un dedo. Siempre pensé que, si yo hubiera tenido el mismo trato, las cosas habrían sido diferentes. Pero la realidad era otra, y tuve que aceptar que mi esfuerzo nunca sería suficiente para recibir el mismo reconocimiento. A medida que crecíamos, las diferencias se hacían más notorias. Mientras yo estaba construyendo mi vida profesional a base de sacrificios, David solo tenía que decidir qué universidad quería asistir, qué coche conducir y qué ropa vestir, siempre con el respaldo económico de nuestros padres. Yo, por otro lado, tuve que financiarme mi propia educación con préstamos, y muchas veces mis padres no podían siquiera ayudarme con los gastos de la universidad. A pesar de todo, seguí adelante. La vida me enseñó a depender solo de mí mismo. Y aunque la brecha entre mi hermano y yo se agrandaba, nunca dejé de luchar. Había algo dentro de mí que me decía que algún día mi momento llegaría. Pero, como me di cuenta más tarde, ese momento no iba a llegar de la manera que esperaba. Y cuando sucedió, las cosas tomaron un giro que jamás imaginé. Todo empezó el día que decidí probar suerte en la lotería. No soy supersticioso ni nada por el estilo, pero tenía un sentimiento extraño. Quizás por todo lo que había pasado, pensé que la vida me debía algo. Y así, en un impulso, compré un billete. Ni siquiera esperaba ganar, pero al menos me sentía como si estuviera tomando el control de algo, por una vez. Lo que no sabía era que ese billete cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de seguir con esa historia, vamos a sumergirnos en mi infancia para que puedan entender mejor toda la situación. Desde que tengo memoria, siempre supe que mi vida no sería igual a la de mi hermano. David, mi hermano, siempre fue el favorito. Cuando éramos niños, mis padres se aseguraban de que él tuviera todo lo que quería. Mientras tanto, yo era el hijo trabajador, el que nunca pedía nada, el que siempre estaba dispuesto a ayudar. No me malinterpreten, nunca me quejé, pero lo cierto es que sentía que mi esfuerzo nunca sería suficiente. Desde pequeño, aprendí que si quería algo, tendría que conseguirlo por mí mismo. Mi hermano, con su cara de buen chico, siempre tenía lo que pedía sin esfuerzo. Mientras él pasaba el tiempo disfrutando de sus comodidades, yo me pasaba noches enteras estudiando, y aún así tenía que trabajar para ayudar con los gastos de la casa. Mis padres nunca me dieron lo mismo que a él, y aunque nunca lo dije en voz alta, me dolía. David no tenía que preocuparse por nada. Siempre iba a la universidad sin tener que pedir ayuda, siempre recibía coches nuevos para su cumpleaños, y siempre se le daba todo lo que pedía. Yo, en cambio, tuve que trabajar a tiempo parcial para poder pagar mis estudios, y muchas veces mis padres ni siquiera podían ayudarme con eso. Me acostumbré a esta dinámica. Sabía que nunca recibiría el mismo trato que él, y aprendí a depender solo de mí mismo. De alguna manera, mi hermano se convirtió en el hijo ideal y yo en el que siempre estaba al margen, el que siempre ayudaba pero nunca recibía nada a cambio. No es que no quisiera a mi hermano, pero cada vez que veía cómo mis padres le daban todo a él, me sentía invisible. Mientras yo me rompía el lomo trabajando para lograr mis metas, él vivía sin preocupaciones, disfrutando de los beneficios de ser el hijo favorito. Era como si mi esfuerzo no fuera suficiente, como si mi sacrificio no valiera nada. A pesar de todo esto, nunca me rendí. Continué trabajando, seguí luchando por mis sueños, por un futuro mejor, aunque no veía que las cosas cambiaran. Creí que algún día, cuando llegara mi momento, todo eso valdría la pena. Y en cierto modo, estaba dispuesto a seguir trabajando duro, a seguir adelante, esperando que algún día la vida me devolviera todo lo que había dado. Después de todo el esfuerzo que había puesto en mis estudios y trabajos, empecé a pensar que ya era el momento de dar un paso más y empezar algo propio. Siempre había tenido ideas para un pequeño negocio, algo relacionado con la tecnología,
un proyecto que pudiera no solo mejorar mi vida, sino también mi futuro. Sentía que, si me dedicaba a algo que me apasionara, todo lo demás encajaría. Así que tomé la decisión de hablar con mis padres. Ya era hora de pedirles algo, de dejar de ser el que siempre daba sin recibir nada a cambio. Necesitaba apoyo para poner en marcha mi proyecto, y creía que, después de tantos años de esfuerzo, finalmente lo merecía. Un día, después de la cena, les pedí que habláramos. Mi madre se sentó a mi lado, y mi padre, que siempre estaba algo distante, levantó la mirada de su periódico. «¿Qué pasa, hijo?», me preguntó mi madre, notando que algo estaba diferente en mí. «Quiero empezar un proyecto», dije, intentando mantener la calma. «Algo pequeño, pero que pueda hacer crecer con el tiempo. Necesitaría algo de apoyo para los primeros meses, una pequeña inversión para cubrir los gastos iniciales». Mi madre frunció el ceño, como si no entendiera bien a qué me refería, y mi padre, con su habitual tono serio, preguntó: «¿Y qué pasa con tu hermano? ¿No tiene su propia empresa ya? ¿Por qué no le pides ayuda a él?». Las palabras de mi padre me dolieron más de lo que imaginaba. David ya había recibido suficiente ayuda para abrir su negocio, mientras yo me rompía la espalda tratando de salir adelante por mi cuenta. Mi hermano, que no tenía ni la mitad de las ideas que yo, siempre recibía el apoyo de mis padres sin siquiera tener que pedirlo. «No, papá», respondí, intentando mantener la calma. «No quiero pedirle a David. Quiero hacerlo por mí mismo. Esto es algo que he trabajado por años, y ahora necesito un poco de apoyo». Mi madre no entendió lo que quería decir. En su mente, David era el que realmente necesitaba la ayuda, mientras que yo siempre estaba ahí haciendo mis cosas. Mi padre, en cambio, miró a mi madre y asintió con la cabeza, como si de alguna manera ya hubiera decidido que no me iban a ayudar. «Carlos», dijo mi padre, con tono firme, «David ya ha recibido apoyo de nuestra parte. El negocio que le está montando es algo importante. ¿Por qué no te dedicas a algo que te dé más estabilidad, como siempre te hemos dicho?». Esas palabras fueron como un golpe. Una vez más, mi esfuerzo parecía no ser suficiente. ¿Cuántas veces más tendría que demostrar que yo también podía ser algo más que un trabajador para ellos? ¿Cuántas veces tendría que escuchar que mi hermano era el que necesitaba todo? No solo me dolió que no me apoyaran, sino que me hizo sentir que, como siempre, estaba destinado a ser el que se quedaba atrás, el que nunca recibiría la ayuda que realmente merecía. Después de la conversación con mis padres, algo dentro de mí se rompió. Todo lo que había dado por ellos, todo lo que había sacrificado, parecía no haber sido suficiente. El esfuerzo que ponía en todo, desde mis estudios hasta mi trabajo, parecía invisible para ellos. Sin embargo, nunca dejé de trabajar. Sabía que si quería alcanzar mis metas, tenía que seguir adelante, aunque no contara con su apoyo. Empecé a trabajar más horas, a tomar trabajos extra para cubrir todos mis gastos. Trabajaba durante el día en una oficina de programación, y por la noche me dedicaba a otros trabajos como freelance. Siempre encontraba algo más en lo que ocuparme, ya fuera desarrollando proyectos personales o buscando maneras de ganar algo más de dinero. No era fácil, y a menudo me quedaba sin tiempo para descansar. Mientras otros salían a divertirse, yo me quedaba en casa, revisando códigos o buscando nuevas oportunidades. Mis amigos me invitaban a salir, pero la mayoría de las veces tenía que rechazar las invitaciones. Pensaba que algún día todo eso daría sus frutos, que al final podría relajarme y disfrutar de los frutos de mi trabajo. Mientras tanto, mis padres seguían sin entender mi situación. Cada vez que hablaba con ellos, era como si me dijeran que no estaba haciendo lo suficiente. De hecho, mi madre, con su tono habitual, siempre me recordaba cuánto me había ayudado, pero nunca me preguntaba si yo también necesitaba apoyo. A pesar de todo, nunca dejé de lado mis sueños. Sabía que estaba en el camino correcto, aunque fuera un camino difícil. De alguna manera, sentía que todo lo que estaba haciendo valdría la pena en algún momento, aunque esa recompensa pareciera estar cada vez más lejana. Al poco tiempo de que decidí que quería comenzar mi propio proyecto, algo dentro de mí me dijo que no podía quedarme de brazos cruzados. Sin embargo, cuando vi lo que le pasó a mi hermano, las cosas empezaron a cobrar un nuevo sentido. David había decidido abrir su propio negocio, una pequeña tienda de tecnología, algo que parecía tener potencial. Y, como era de esperar, mis padres le dieron todo el apoyo que necesitaba. No solo le prestaron dinero, sino que también le ayudaron con contactos y le ofrecieron asesoría en cada paso. Me sentaba a ver cómo David recibía todo lo que necesitaba sin esfuerzo, mientras yo seguía luchando solo. Me ofrecieron ayuda, sí,
Pero siempre parecía que esa ayuda era para David y nunca para mí. Aunque yo también tenía ideas, aunque yo también trabajaba, siempre me quedaba en segundo plano. Un día, decidí hablar con mi madre sobre el tema. Estaba cansado de sentirme como el que nunca recibía nada, como si todo lo que hacía no valiera nada. Quería saber por qué, después de todo lo que había hecho por la familia, nunca recibí el mismo trato que mi hermano. Mamá, ¿por qué no me ayudas con mi proyecto? Le pregunté, sin poder contenerme más. Ella me miró con su típica expresión de preocupación, como si fuera el niño que siempre estaba pidiendo algo. Carlos, ya sabes cómo está todo con David. Él necesita más apoyo ahora. Está empezando algo nuevo, dijo ella, como si eso fuera suficiente explicación. Esas palabras me dolieron. David ya tenía todo lo que necesitaba, y yo, que siempre había estado ahí para ellos, no podía contar con su apoyo. Era como si, sin importar cuánto me esforzara, siempre quedaba en la sombra de mi hermano. Mientras él recibía todo, yo me quedaba con lo que podía conseguir por mi cuenta. Sin embargo, decidí seguir adelante, aunque la sensación de injusticia me quemara por dentro. Sabía que solo dependía de mí, y que algún día todo esto, aunque ahora fuera doloroso, tendría sentido. Después de ver cómo mi hermano David seguía recibiendo el apoyo de mis padres, algo en mí comenzó a cambiar. La frustración creció dentro de mí, y aunque sabía que todo lo que estaba viviendo no era justo, decidí que ya no valía la pena luchar más contra eso. Había intentado todo. Trabajé más horas de las que podía soportar, pedí ayuda en varias ocasiones y, cuando finalmente me decidí a dar el siguiente paso y empezar algo por mí mismo, me encontré con la misma respuesta. David necesita más apoyo. Me dijeron, no es el momento para que tú pidas ayuda, Carlos. Esa respuesta fue la que terminó por hundirme. No solo no recibí el apoyo que pensaba que merecía, sino que también sentía que todo mi esfuerzo estaba siendo ignorado, como si mis sueños no tuvieran valor. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir esperando que alguien me ayudara. Necesitaba encontrar una manera de cambiar mi vida por mí mismo, sin depender de nadie más. En ese momento, algo en mi interior me dijo que probara suerte. Así que empecé a comprar billetes de lotería. No lo hacía porque creyera que era mi única salida, pero al menos me daba la sensación de que estaba tomando el control de algo. Por primera vez en años, sentí que estaba haciendo algo por mí mismo, sin tener que pedir permiso a nadie. Al principio no lo tomaba en serio. Solo pensaba que, si ganaba, podría aliviar parte de las preocupaciones que llevaba años cargando. Aunque sabía que las probabilidades eran mínimas, no me importaba. Era mi forma de rebelarme, de buscar una manera de salir de esta situación que me tenía atrapado. Cada semana compraba un billete, sin ninguna expectativa. Pero en lo profundo de mí, había algo que me decía que quizás, solo quizás, la suerte podía estar de mi lado. Un día, después de semanas de comprar billetes, algo cambió. Miré los números en la pantalla de mi teléfono y no podía creer lo que veía. Había ganado 2 millones de euros. La cifra brillaba en la pantalla como si fuera un sueño, pero pronto me di cuenta de que no era un sueño. Era real. Al principio, no sabía qué hacer. El corazón me latía a 1000 por hora, y por un momento, todo lo que había sentido durante tantos años, todo el cansancio, las luchas, las noches sin dormir, todo parecía desvanecerse. 2 millones de euros. No solo representaban una gran suma de dinero, representaban una oportunidad. La oportunidad de dejar atrás años de trabajo duro sin recompensa, de ser libre finalmente. Me quedé allí, mirando la pantalla, tratando de asimilar la noticia. En ese momento, pensé en todo lo que había vivido, en todo lo que había tenido que hacer para llegar hasta ahí. Toda mi vida había estado marcada por las expectativas ajenas, por los sacrificios que hice por mi familia, por la idea de siempre ser el que está dispuesto a dar, pero nunca el que recibe. Y ahora, este dinero era mío, solo mío. Pero no solo la felicidad me invadió en ese momento. También sentí una gran duda interna. No quería compartir la noticia con nadie. No quería que mis padres se enteraran, y mucho menos David. Sabía lo que sucedería. Siempre había sido el hermano que se quedaba en las sombras, el que nunca recibía nada a cambio, el que siempre tenía que hacer sacrificios por los demás. Y ahora, cuando por fin tenía algo para mí, no quería que nadie me lo arrebatara. Tomé una decisión, decidí guardarlo en secreto. No les iba a decir nada a mis padres ni a mi hermano. No quería compartir mi alegría con ellos aún. Quería pensar con claridad y, sobre todo, decidir qué hacer con este dinero sin influencias externas. Al menos, por un momento, quería disfrutar de ser yo quien tomara las decisiones.
Cada vez que miraba el billete, sentía una mezcla de emoción y alivio, como si finalmente hubiera alcanzado algo que, durante tanto tiempo, me parecía inalcanzable. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Este dinero no solo representaba una gran victoria económica, sino una oportunidad para tomar el control de mi vida de una manera en la que nunca antes lo había hecho. A pesar de las tentaciones, me mantuve firme. No quería decir nada aún. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para planear lo que haría con este dinero. Sabía que sería mi oportunidad para cambiar mi futuro, pero también sabía que tenía que ser muy cuidadoso en cómo manejaba esta situación. Finalmente, después de años de sacrificios y esfuerzos, por primera vez, las decisiones estaban en mis manos. El tiempo pasó, y aunque traté de mantener mi secreto, la verdad siempre sale a la luz. No pude evitar sentirme incómodo cuando veía a mis padres y a David, sabiendo que había algo tan grande que ocultaba. A pesar de mis esfuerzos por mantener todo en silencio, pronto me di cuenta de que algo había cambiado en la atmósfera de la casa. Mis padres comenzaron a actuar de forma extraña, y mi hermano parecía estar más interesado en mi vida que de costumbre. Un día, después de una cena bastante silenciosa, mi madre me miró fijamente y, como siempre, me preguntó qué había en mi cabeza. Pero esta vez su tono era diferente, como si hubiera adivinado algo. «Carlos, ¿qué pasa? Nos tienes preocupados», dijo mi madre, con esa mirada que ya conocía bien. Mi respuesta fue simplemente un silencio. No quería decirles nada, no quería enfrentarme a la realidad de lo que significaba tener 2 millones de euros en mis manos. Mi madre, como si leyera mi mente, continuó. «Carlos, tu padre y yo hemos estado pensando mucho últimamente. Sabemos que has estado haciendo mucho por nosotros. Y David, bueno, él también necesita algo de apoyo». Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía que lo que venía no iba a ser bueno. «Carlos, ¿por qué no nos ayudas?», dijo mi padre, entrando en la conversación. «Nos gustaría que ayudaras a tu hermano con su negocio». Me quedé en silencio, mirando a mi padre. Mi madre tenía esa expresión en su rostro que indicaba que no entendía por qué no quería colaborar, como si todo fuera tan sencillo como siempre había sido. Pero esta vez no era así. «No, mamá», respondí con firmeza, sintiendo como la frustración me invadía. «No voy a compartir mi dinero con David». Mis padres se quedaron en silencio. Mi hermano, que se había quedado en el pasillo escuchando la conversación, entró en el salón como si ya supiera lo que estaba pasando. «¿Qué está pasando?», preguntó David, mirando a nuestros padres y luego a mí. Mi madre, con su tono usual de preocupación, intentó suavizar la situación. «Carlos está siendo un poco terco. David necesita esa ayuda, y creo que es lo justo». En ese momento, todo lo que había estado callando explotó dentro de mí. Era como si nunca hubiera importado lo suficiente para ellos, como si mis esfuerzos, mis sacrificios, no tuvieran valor. David siempre tenía que recibir todo, y yo solo debía ser el que diera. «No, mamá, este dinero es mío. He trabajado toda mi vida para conseguirlo, y no lo voy a compartir». Mis padres no supieron qué decir. La habitación se llenó de tensión. Mi hermano miraba fijamente, pero no dijo nada. Yo, sin embargo, ya no sentía ninguna culpabilidad. Era mi momento, mi oportunidad de vivir para mí mismo. La tensión en casa aumentaba cada vez más. Mis padres seguían insistiendo en que compartiera mi dinero con mi hermano y mi negativa a hacerlo parecía enfurecerlos. David, siempre con su actitud de superioridad, no dejaba de hacer comentarios, mientras mi madre, sin comprender mi decisión, intentaba suavizar la situación, exigiendo que yo compartiera lo que había ganado. El día en que todo se desbordó fue cuando ellos decidieron actuar sin mi consentimiento. Mi padre, enfadado, fue el primero en dar el paso. Tomó el billete de lotería que tenía sobre la mesa y, sin pensarlo 2 veces, lo rompió en 2 partes, como si finalmente estuviera haciendo justicia por su cuenta. Lo que no sabían era que no estaban destruyendo el billete ganador. El billete que ellos rompieron no era el auténtico. El verdadero billete, el que realmente contenía el premio de 2 millones, lo guardaba conmigo en el bolsillo. El que ellos destruyeron era simplemente un billete viejo que había quedado en un rincón de mi casa, uno de esos que compré antes, cuando no esperaba ganar. Era solo un recuerdo de todos esos momentos en los que había intentado cambiar mi suerte, aunque nunca lo logré. El billete que rompieron fue, en realidad, un billete sin valor, un billete falso que ni siquiera me importaba. Pero el verdadero billete lo tenía guardado en mi bolsillo. Cuando vi a mis padres destrozar el otro, no pude evitar sonreír.
No se daban cuenta de que su reacción había sido completamente innecesaria. Ellos pensaron que me habían quitado lo único que me quedaba, pero en realidad todo lo que hicieron fue confirmar algo que yo ya sabía. Su avaricia y su manipulación solo me empujaban más lejos de ellos. Me levanté de la mesa, los miré fijamente y sentí algo que nunca había experimentado antes. Fue una sensación de liberación. Sabía que, aunque ellos se sintieran victoriosos por destruir lo que creían que era mi único billete, en realidad no habían ganado nada. Yo seguía siendo dueño de mi futuro, dueño de mi suerte. Este dinero es mío, dije con firmeza, sin dejar que la rabia me controlara. Y no voy a compartirlo con nadie que no me haya apoyado. Mis padres se quedaron en silencio. Mi hermano no dijo nada, pero todos comprendieron finalmente que nada iba a cambiar mi decisión. Ya no estaba dispuesto a seguir viviendo su sombra, a cumplir sus expectativas. El billete roto solo había sido el símbolo de un cambio irreversible. Ya no iba a ayudar a nadie que no me hubiera dado lo que realmente necesitaba, respeto y apoyo. Cuando salí de la casa, no sentí la tristeza ni el vacío que esperaba. En su lugar, sentí una extraña sensación de alivio. Era como si, por fin, pudiera respirar con libertad, después de años de estar atrapado entre las expectativas de mi familia y las mías propias. Ese día, entendí que no necesitaba la aprobación de nadie. Había vivido toda mi vida tratando de cumplir con lo que se esperaba de mí, dando todo lo que tenía y recibiendo nada a cambio. Pero ahora, con mi futuro en mis manos, era el momento de cambiar. Este dinero era mi oportunidad para dejar atrás esa vida, para tomar el control y vivir para mí mismo, no para los demás. Cuando me fui de la casa, no dejé ninguna puerta abierta. Sabía que mi decisión era definitiva. Ya no quería ser el hijo al que se le pedía constantemente que ayudara, el que siempre tenía que dar sin recibir. Mis padres y mi hermano nunca me dieron el apoyo que merecía, y ahora entendían que no podrían seguir manipulándome como lo habían hecho. Pude ver en sus ojos la sorpresa, la ira, incluso la decepción. Pero lo que no veían era lo que había estado construyendo dentro de mí, lo que había decidido por fin, mi independencia. No tenía que ser parte de su drama, ni tenía que seguir el guión que ellos habían escrito para mí. Esa noche, mientras caminaba solo por la ciudad, sentí que todo estaba en su lugar. Finalmente estaba solo, pero por primera vez me sentí libre. Sabía que no sería fácil, que mi vida estaría llena de desafíos, pero esta vez esos desafíos serían mis propios desafíos, no los de alguien más. Y aunque nunca podría olvidar lo que había pasado con mi familia, entendí que, para poder crecer, a veces es necesario cortar los lazos con lo que te retiene. De nada servía vivir para complacer a otros. Ahora viviría para mí mismo. No más sacrificios. No más dar sin recibir. Me senté en un banco del parque, mirando las luces de la ciudad brillar en la distancia, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Estaba listo para comenzar de nuevo.